Hola a todos. Hago este tipo de videos para poder difundir y contar un poco historias que están ocultas dentro de las historias de Buenos Aires. Estoy en la calle Defensa. Esta calle es una de las más conocidas, una de las más antiguas de Buenos Aires, hasta punto tal que en los planos más antiguos ya figuraba. Enfoca la calle. Esta calle cambió de nombre un montón de veces. Primero se llamaba Calle Mayor, después se llamó de la Reconquista, Liniers, San Martín, pero por San Martín de Tours, no por el Libertador. Y finalmente se llamó Defensa. Es importante porque aquí fueron las invasiones inglesas, que voy a tratar de relatar brevemente. La primera no me es tan importante. En la primera llegaron los ingleses porque Europa estaba sufriendo un bloqueo, Inglaterra estaba bloqueada por medio de las tropas de Napoleón y no lo dejaba comerciar con otras gentes. Napoleón estaba aliado con España, más adelante la iba a traicionar, pero por ahora estaba aislado, estaba aliado y había un bloqueo comercial tan grande que no se podía comerciar. Entonces los ingleses habían conseguido ganar una batalla importantísima, la batalla de Trafalgar, había derrotado a la Armada Española y a la Armada Francesa combinada y tenían el mar a su disposición. Entonces buscaron nuevos lugares y vinieron acá al Virreinato del Río de la Plata a ver qué podían rapiñar. Y les fue fácil, vino Bereford con muy poca gente, creo que 1.200 o 1.600 hombres. Y inmediatamente tomó la ciudad. Estaban asombrados los soldados españoles y nosotros no teníamos soldados. Entonces, asombrados, estupefactos, vieron entrar las tropas inglesas. Un marino, un soldado español llamado Liniers, se fue a Montevideo a buscar una tropa y a crear un ejército, una tarea casi imposible. Cuando vino avanzando, desembarcó en Tigre. Los ingleses en ese momento habían desembarcado en Quilmes y vinieron avanzando. Desembarcó Liniers entonces en Tigre, vinieron avanzando y asombrosamente para todos se le iban uniendo en el camino. Gauchos, comerciantes, lugareños, e iban agrandando el ejército de Liniers. Y los vencieron. Vencieron a los españoles, a los ingleses, hicieron lo imposible. Era imposible vencer al ejército más poderoso del mundo en aquel momento. Bueno, se fueron. Mientras tanto, acá Liniers y Martín de Álzaga y Pueyrredón hacían la defensa. Entrenaban a la gente, conseguían tropas, hacían uniformes. Todos colaboraron, todos. Quisieron hacer un ejército criollo. Recuerden que todavía la Argentina no existía. La palabra Argentina se empezó a usar a partir de 1854, cuando se firmó la Constitución en Santa Fe. Mientras tanto era el Virreinato del Río de la Plata. Y bueno, vinieron otra vez los ingleses, esta vez desembarcaron en Ensenada, cruzaron el riachuelo, Liniers los estaba esperando en un combate abierto, ahora en Plaza 11, antes Corrales de Miserere, y por supuesto no se rezaron. Era el ejército más poderoso del mundo y nosotros éramos apenas unos soldados improvisados. Era imposible vencerlos en suelo abierto, no podíamos. Entonces el comandante de los ingleses, Whitelocke, cometió, que no era un aristócrata, no era un soldado, cometió un error enorme. Nos dio 3 días. Nos dio 3 días para que nos rindamos. Y lo que nosotros hicimos fue preparar esta calle Defensa que están viendo ustedes ahora y las calles de alrededor, pero sobre todo esta. Y Martín de Álzaga hizo lo imposible. Esos bloques, esos empedrados que están viendo ahí abajo, los levantó a todos. Levantó el empedrado para usarlo como piedras y las puso en las terrazas. Cavó trincheras para que no pudiera pasar ni la caballería ni la artillería inglesa. Y fortificó todas estas terrazas que están viendo aquí alrededor y todos colaboraron con armas. De hecho, las casas, se rompieron las paredes para poder hundirse casa por casa por dentro, para que las tropas argentinas pudieran avanzar cómodamente y caerles a los ingleses cuando no lo esperaban. Todas estas terrazas fueron fortificadas porque este es uno de los edificios más viejos y había no había aceite, como decía el Villiquen. No había, nadie podía comprar aceite. Había agua caliente y con grasa, había piedras, había arena caliente. Bueno, por esta calle que ustedes vieron, están viendo aquí, marchaba el 88, el regimiento Ranger Connor 88. Los destrozaron. Fue terrible. Nadie esperaba. Los ingleses pensaron que con su sola presencia los argentinos iban a rendir sin más. Fue una gloria.
una gloria maravillosa de la cual tenemos que sentirnos orgullosos. Pelearon hombre por hombre, cuerpo a cuerpo, hasta que se refugiaron aquí, en este convento que está aquí enfrente. Es el convento de San Francisco. Ahí se metieron los ingleses, creyendo que como era suelo sagrado no los íbamos a atacar. Por supuesto que los atacamos. Allá enfrente pusimos un cañón. No sé cómo hicieron para subir el cañón en medio de la batalla, pero cañonaron todo el convento. Se tuvieron que rendir. Ahí adentro estaba el héroe de Trafalgar. El apellido es Ford o Ford, no me acuerdo bien el apellido en este momento, pero fue una derrota tan humillante. 1500 prisioneros hicimos, matamos 300, herimos a 700. Tuvieron que firmar la paz. El ejército más poderoso del mundo vencido por una ciudad civil sin ningún tipo de preparación. Si están decepcionados por el país, recuerden este episodio. Nosotros también tuvimos enormes batallas de David contra Goliat, batallas en las cuales podemos sentirnos orgullosos. Estoy a una cuadra de Plaza de Mayo. Si miran para allá, van a ver la pirámide de Plaza de Mayo. Ahí fue la más cruenta de las batallas y ahí se firmó la rendición. Estamos en Plaza 11. Antes se llamaba Corrales de Miserere y aquí, en 1807, se llevó a cabo la gran batalla de las invasiones inglesas. Esta vez los ingleses desembarcaron en Ensenada, vinieron avanzando y aquí nos estaban esperando el ejército de Liniers. De Ensenada para acá tuvieron que cruzar el riachuelo y el paso de Pavón estaba perfectamente custodiado, los estaban esperando ahí. Y sin embargo cruzaron por otro lado que se llama el Paso del Burgo. Ahora está cerca de Puente Alsina. Ahí es donde lo debería haber atacado Liniers, mientras estaban cruzando el riachuelo, pero no, cometió ese error táctico, los dejó avanzar, llegaron hasta acá, se enfrentaron a campo abierto y por supuesto perdimos. Éramos un grupo de improvisados atacando, defendiéndonos contra el mejor ejército del mundo, el ejército que había vencido a Napoleón, que había tomado la India. Así que bueno, perdimos, no pudimos defendernos a campo raso. Tengo a mi espalda la calle Defensa. Quiero reiterar lo que se hizo aquí. Todo lugar donde los ingleses podían ocultarse para patear se sacó. Se dejó totalmente despejado para que no tengan lugar donde atrincherarse. Al mismo tiempo cavaron zanjas para que la artillería y la caballería no pudiera pasar. Estamos hablando de 1807. El cerebro de todo eso fue Martín de Álzaga y Pueyrredón y por supuesto Santiago de Liniers. Los vecinos, desde arriba, creo que no queda ya ninguna casa de época, desde 1807, tiraban de todo y entre las casas habían agujeros que habían hecho rompiendo las paredes para que se pudiera circular de casa en casa, cosa que el ejército criollo pudiera atacar por sorpresa al ejército inglés. Los mejores soldados del mundo, vencidos por una ciudad civil. Ustedes se preguntarán qué pasó con Álzaga, el héroe de la Reconquista, el genio que estuvo detrás de todo esto. Bueno, todo lo que yo acabo de contar pasó en 1807. A Álzaga lo mataron, lo fusilaron en 1810. ¿Saben dónde? Acá, en esta misma plaza. Acá fusilaron a Álzaga. Y con Liniers también. En 1812 también lo fusilaron, pero en Santa Fe. Y Liniers tenía 57 años y Álzaga creo que tenía 55 cuando lo fusilaron acá. Porque se opusieron un poco, de alguna manera, a la idea de gobierno nueva que acababa de acontecer. Así que eso fue lo que pasó. Estamos ahora en Plaza de Mayo. Si Buenos Aires tuviera un corazón sería este. Aquí fue la segunda fundación de Buenos Aires. La primera fue en Parque Lezama, de la calle Defensa, unas 6-7 cuadras para allá. Vino Mendoza, trató de hacer la fundación, los querandíes lo sacaron volando y quedó la nada. Después vino Garay y le hizo acá. E hizo 3 edificios, además de la Fundación de Buenos Aires. Uno es la Casa Rosada, otra es el Cabildo, la Casa Rosada no, un fuerte que está donde ahora es la Casa Rosada, otro es el Cabildo, que lo acaban de mirar, y el tercer edificio es la Catedral, que vamos a hablar un rato después. De todos, la Catedral es el más interesante. Aquí, en el Cabildo, están acostumbrados a ver las fotos de Luchique, con toda la gente acá con paraguas, que nadie lo tenía en aquella época, era un lujo extravagante europeo. ¿Qué dice que llovía? No lo sabíamos. Negros vendiendo pastelitos, tampoco lo sabemos. Casi seguro que no pasó así. Lo que sí que ahí pasó algo importante, pero solamente el 25 de mayo de 1810. Después no se usó más este edificio. Es más para
excursiones escolares de la primaria que otra cosa. Ni siquiera la asamblea del año 13 se hizo acá. Se hizo en el Registro Histórico Nacional, que está acá a 3 cuadras. La independencia se hizo en Tucumán. Este edificio quedó algo así como el abuelo que todos quieren, pero que no muchos quieren mantener. Aquí le cortaron las 2 puntas para hacerlo más chico, para que venga diagonal norte y diagonal sur, Avenida de Mayo, y le cortaron la cúspide y la volvieron a hacer. Pero en fin, es un edificio que nosotros queremos, pero un poco incómodo, más que nada por los recuerdos del bicicleta. Lo que están viendo es la pirámide de Mayo, es uno de los símbolos nacionales para el que no es de Argentina. Antes estaba un poco más allá y la trajeron, tuvieron que construir un sistema de rieles y la pirámide vieja la hicieron en 1811, o sea, un año después, para festejar un año del 25 de mayo, un año. Y esa pirámide la mejoraron, la arreglaron y quedó adentro. La que están viendo ahora es una pirámide que está superpuesta sobre la pirámide anterior. Hay 4 estatuas que la ven ahí en el dorso y en donde estuvimos recién, en el convento de San Francisco, ahí estaban esas 4 estatuas y ahora las trajeron acá. Representan una la metalurgia, el otro el arte, otra la agricultura y supongo que la cuarta debe ser la ciencia. Y la estatua de ahí arriba es la más interesante de todas. La hizo el mismo arquitecto francés o escultor francés que hizo el frontispicio de la catedral que ahora voy a enseñar. Pero lo más raro es que le pidieron una estatua de la libertad. Y él hizo una diosa griega, una diosa romana de la guerra que se llama Bellona. Nadie en esa época lo pudo saber, no había manera de saberlo. El mismo que hizo esta estatua es el que hizo el frontispicio catedralicio de ahí enfrente. Y como dije antes, nadie en aquella época podía saber que no era una estatua de la libertad, sino una estatua de guerra. Y fue quedando. Las 4 estatuas que están ahí en la base son las que dije que estaban en el convento de San Francisco. Y la base es la base de la pirámide anterior. Enfoca la Casa Rosada, nena. Lo que están viendo ahora es la Casa de Gobierno en Argentina, acá le llamamos Casa Rosada, pero no siempre fue así. Primero era un fuerte, y en el fuerte estaba también la Casa del Virrey. Al lado se mandó a hacer el edificio de correos y de aduanas. Era hermoso. Y el arco del medio no existía. Después otro gobierno hizo que se unieran con el arco del medio e hizo que la parte que antes era el fuerte sea una réplica exacta de lo que era el edificio de aduana. Y después le agregaron aquella parte de allá. Y quisieron hacer también la parte de la derecha, pero jamás se hizo. Por eso ustedes ven ahora esta asimetría en la Casa Rosada. Dicen las leyendas que Sarmiento la pintó rosado porque después de la batalla de Pavón querían tanto los colorados como los blancos unirse, no pelearse, entonces la pintó de rosado. Pero también creo que la verdad es que en aquella época se mezclaba la pintura blanca con sangre y por eso es el color rosado que ustedes ven actualmente en la Casa Rosada. Como dije, si Buenos Aires tuviera un corazón, sería este lugar. Miren, la fundió Garay y dijo que había que hacer 3 edificios. Ya mostramos el Cabildo, mostramos la Casa Rosada y ahora queda este lugar, la catedral. Pero antes les quiero decir que la Plaza de Mayo estaba dividida en 2. Esta se llamaba Plaza Mayor o Plaza de la Victoria y aquella se llamaba Plaza del Fuerte. La continuación de la calle Defensa, había una especie de shopping de la época que en un tiempo perteneció a la familia Anchorena, que se llamaba La Recoba. Después la tiraron abajo y se hundieron las 2 plazas formando esta Plaza de Mayo. Aquí, durante los primeros 300 años, fue un remate de esclavos. Acá se remataban esclavos, fue carrera de toros, aquí se fusilaba gente, ya dije que a Álzaga lo fusilaron ahí, y antes, en 1811, y antes de eso, fusilaron a 10 granaderos por lo que se llamó el motín de las coletas. Y después fusilaron a la gente que mató a Facundo Quiroga. Bueno, acá hubo un montón de ejecuciones. Fue un mercado público, un montón de cosas. Yo creo que lo más interesante es esta catedral que tenemos a nuestras espaldas. Si viene un turista y busca la catedral, le va a ser difícil darse cuenta que es esto. Parece más un templo griego. No tiene ninguna cruz, no tiene nada que indique que esto es un sector religioso. Y sin embargo lo es el más importante de Buenos Aires. Hay 12 columnas, estas 12 columnas supuestamente representan a los 12 apóstoles. Y la parte frontal es muy parecida o una copia
del Palacio de Borbón, en París. Pero ya les digo, no parece una catedral. Ustedes ven la parte alta de las columnas, se llaman capiteles, y estos capiteles son corintios. Hay varios estilos de capiteles, hay muchos. Supuestamente iban a ser de bronce, pero bueno, no alcanzó el dinero. Tardaron un montón en construirlo, hay un montón de catástrofes mientras la construían, incendios, inundaciones, derrumbes, falta de presupuesto, bueno, muchísimas cosas. La terminaron recién en 1863, 100 años antes que naciera yo. Bueno, lo más interesante aquí es el frontispicio. Al principio cuando... El frontispicio se le dice a todo, a ese triángulo allá arriba se le dice tímpano. El tímpano catedralicio, el tímpano de la catedral. Mire, lo que ustedes están viendo ahí es un sobre relieve, incluso en muchos lados dicen bajo relieve y hasta en el contrato del arquitecto del escultor que contrataron pusieron bajo relieve. Pero como sobresale es un sobre relieve. El escultor se llama Dubordien, no lo recuerdo exactamente, pero miren lo que intentó hacer. Divídanlo esto en dos con la línea axial que pasa por la pirámide superior que está ahí atrás. Y van a ver el reencuentro de Jacob con su hijo José. No es la vuelta del hijo pródigo como muchos se creen, es cuando José, traicionado por sus hermanos, fue vendido como esclavo a Egipto, prosperó, se hizo un funcionario importante y mandó a llamar al resto de su familia, que es la que está a la izquierda. Ese hombre viejo es Jacob. En el momento exacto donde se reúne, donde se contacta y se abraza con su hijo después de muchos años. Ahí el escultor quiso captar un momento exacto, emocionante en el tiempo, así como Leonardo quiso captar en la última cena el momento donde dice uno de ustedes me traicionará y se ve el estupor en los rostros. Bueno, aquí también. Los rostros están levemente deformados para que se vea de lejos bien. Hasta esa técnica tuvo en cuenta el escultor. Pero además de esto hay una alegoría. En ese punto del tiempo terminó la batalla de Pavón y se unieron unitarios y federales tras años y años de lucha. Entonces, lo que quisieron hacer es, Buenos Aires, a la derecha, la ciudad próspera y pródiga, recibe a la Confederación Argentina de Provincias, que está a la izquierda. También quisieron hacer esta alegoría. Y las malas lenguas dicen que la cara que están viendo ahí de José es Mitre. Hay mucha controversia, mucho que se ha escrito diciendo que ese peinadito lo usaba Mitre, que ese barbito lo usaba Mitre, se parece mucho a Mitre. No se sabe, la verdad no lo sabemos, pero es exquisito este aparente templo griego para los porteños. Y allá a la derecha, abajo, está la capilla donde están los restos de San Martín. Esta es otra historia. San Martín murió en Boulogne-sur-Mer y sus restos fueron llevados a Notre Dame. Bien. Trajeron, luego nosotros pedimos que repatrien esos restos aquí y como San Martín era masón, hubo una discrepancia sobre si lo ponían o no lo ponían en el terreno consagrado. Entonces, ¿qué hicieron? Dicen las malas lenguas que construyeron la capilla afuera del terreno consagrado para poder enterrar los restos de San Martín. Si eso es verdad o no, no lo sé, pero lo escuché toda mi vida y muy fuertemente. Y conociendo lo recalcitrante que eran en esa época, yo creo que es muy posible que sí. Entonces, ahí están los restos del Libertador. Y su sable, ahí en la calle donde estábamos, Defensa, 8 cuadras para abajo, antes de llegar a Parque Lezama, ahí está el Museo Histórico Nacional y ahí está su sable. Están bastante cerca. A muchos de los argentinos nos gustaría que estuvieran juntos, no tan separados.